tal? Buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, me presento con ustedes. Mi nombre es Oliver Vergara Urbina. Soy licenciado en Derecho, también soy maestro en Derecho Penal y les voy a impartir a ustedes una clase que se llama Legislación Educativa. Ese es el nombre de, vuelvo a repetir, la materia que les voy a impartir a ustedes, Legislación Educativa. Ustedes son alumnos de Pedagogía. Y bueno, pues no es la primera vez que yo les imparto clase a alumnos de pedagogía, la verdad que ya son varias veces. De hecho, en Grupo ICIMA yo impartía las clases, las impartía a mis alumnos de pedagogía, pero bueno, vamos a comenzar. No es la primera vez que ustedes trabajan en línea, pues se van a dar cuenta que vamos a trabajar esta vez de manera diversa a como hemos trabajado en otras ocasiones. Para comenzar, les hago la observación que en esta ocasión vamos a trabajar en esta semana número 1. En esta semana número 1 vamos a trabajar en una sola actividad. Y esa sola actividad, estimados alumnos, esa sola actividad, lo vuelvo a comentar, será un foro de discusión. Más adelante les voy a platicar cuáles son las reglas que vamos a trabajar en ese foro de discusión y cuál es la pregunta que ustedes deberán contestar en ese foro de discusión. Esto es en cuanto, lo vuelvo a repetir, la semana número 1. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestros temas para que no tengamos ningún problema. El primer tema que debemos abordar, el primer tema, lo vuelvo a repetir, que debemos abordar en esta materia, pues es obviamente sobre la legislación educativa. Con eso vamos a comenzar. ¿Qué es la legislación educativa? Antes que eso, es importante desde mi punto de vista señalar que la legislación educativa va a requerir de una constante revisión por parte de aquellas personas que les corresponde legislar. ¿Cuáles son esas personas que les corresponde legislar? Aquellas personas que les corresponde legislar, estimados alumnos, son los legisladores, es decir, me refiero a diputados y a senadores. Ellos son los que van a hacer constante revisión de la legislación educativa. ¿Vale? En razón de lo que les acabo de comentar, el ámbito educativo, tal como el resto de los sectores de la sociedad, se va a reformar y se va a transformar de acuerdo a las necesidades y al desarrollo de esta. En este orden de ideas, pues es importante comentarles que la legislación educativa no es estática. La legislación educativa no se va a quedar en un solo lugar. La legislación educativa constantemente, estimados alumnos, pues tiene que seguir en movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente la legislación educativa se debe adecuar, ¿sale? O se debe ajustar a los avances de la sociedad. No es lo mismo lo que enseñan en las escuelas el día de hoy que lo que enseñaban hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Pero bueno, les comento, de acuerdo a lo que estoy comentando, que la normatividad en materia educativa, al igual que toda nuestra estructura legal, tiene la característica de ser dinámica. Es decir, no se va a mantener estática, como yo se lo estaba diciendo, a lo largo del tiempo, ya que resultaría obsoleto, resultaría de hecho inoperante y además entorpecedor la labor del legislador en cuanto a la legislación educativa. Estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, es importante comentarles que es de su interés y es de su competencia como pedagogos el conocer el desarrollo que ha tenido la normatividad educativa, ya que solo atendiendo a esta será posible que ustedes comprendan la situación jurídica bajo la cual se rige el sector educativo en la actualidad. Y además les hago la observación que esto les va a permitir llevar a cabo sus labores de acuerdo a las normas establecidas para ello. Continuando con esto, es importante comentarles, estimados alumnos de la carrera de pedagogía, que para tener una mejor comprensión del contenido en cuanto a la legislación educativa, es necesario exponer algunas ideas que son fundamentales
para la interpretación y aplicación de las normas legales que tiene y ha tenido el Estado mexicano. Cuando hablamos del Estado mexicano, porque constantemente lo voy a estar mencionando, nos referimos a nuestro país, ¿eh? A eso nos referimos cuando hablamos, lo vuelvo a repetir, del Estado mexicano. Nos referimos básicamente a nuestro país. Vamos a continuar, estimados alumnos de la carrera de Pedagogía. Les comento que en México la finalidad general de la educación está señalada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º. Ese precepto legal, ese artículo, establece de manera precisa, pues, la finalidad no solo de la educación, sino además de, nos habla de otras metas de la sociedad, ¿vale? Recuérdenlo, ustedes como pedagogos no solo tienen como meta, estimados alumnos, la educación, hay otras metas que establece el propio artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ustedes deben tomar en cuenta para la impartición de la educación, para el trato que van a tener con sus alumnos. No solo es la educación. Recuerden que además de la educación, otra de las finalidades del artículo 3º de la Constitución y como tal de la pedagogía es el amor a la patria, a nuestra independencia, a nuestro sentido de la democracia y además en cuanto a que la educación debe ser laica. ¿A qué se refiere esto de que la educación debe ser laica? Yo creo que todo lo comprendimos, ¿verdad? Menos que la educación debe ser laica. En cuanto a que la educación debe ser laica, recuerden que pues no debemos involucrar a la religión y a la educación. Y me preguntarán, como en otras ocasiones lo han hecho otros de mis alumnos, ¿no? Bueno, profesor, si usted dice que no tiene que ver nada la educación y la religión, porque hay escuelas en las cuales se enseña religión. Bueno, de que la educación debe ser laica es para escuelas públicas, ¿vale? Hay escuelas donde incluso monjas imparten clase, ¿no? Pero son escuelas privadas, no son escuelas públicas. A eso se refiere el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continuando con esta videocápsula, estimados alumnos de pedagogía, les hago la observación que las leyes con relación a la educación deben facilitar la aplicación de lo que previamente está establecido de manera teórica, por un lado, y por el otro van a permitir el control del sector de la educación. Para explicar esto de manera más simple, la ley, la aplicación de la legislación educativa, no solo se refiere a una cuestión teórica, sino que también se refiere a una cuestión operativa. ¿Sale? La finalidad de la educación o de la legislación educativa es que las cosas funcionen de manera correcta, estimados alumnos. Ahora, si no hay duda, y obviamente pues aquí no les podré resolver ninguna duda, sino que para tal efecto tendrán que conectarse a nuestras en línea, obviamente, vamos a continuar. Les hago la observación que la legislación de cada estado, la legislación de cada país, tiene un conjunto de normas legales, las cuales son consecuencia de su evolución histórica y de sus requerimientos sociales, políticos, económicos y actuales. La legislación educativa, como lo decíamos en un principio, se va a adecuar al contexto social. Recuerden, no puede ser la educación que hoy en día tenemos a la de hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años les puedo comentar que apenas se empezaban a repartir los libros de texto gratuitos y se estaba combatiendo al analfabetismo. Hoy en día lo que se reparten son elementos tecnológicos, ¿no? Hoy en día incluso el alumno se puede volver autodidacta e investigar con la gran información que encontramos en Internet. Lamentablemente, desde mi punto de vista, en lugar de ocuparse esos recursos tecnológicos de manera eficiente, se ocupan, con todo respeto lo digo y no me lo tomen a mal, para tonterías, como para buscar juegos, para buscar aplicaciones, cuando podremos utilizarlo en nuestro beneficio, ¿no? Preparándonos, investigando, invirtiendo nuestro tiempo de manera correcta. Pero bueno, es una apreciación personal y se los vuelvo a comentar, no me lo tomen a mal, lo digo con todo respeto. Vamos a continuar, estimados alumnos de pedagogía, con esta videocápsula
Y lo siguiente que les debo mencionar es que nuestro derecho constitucional mexicano ha establecido una jerarquía de aplicación en el orden jurídico que regula la relación entre los ciudadanos. Cuando hablamos de un orden jerárquico, nos referimos a ordenar las normas de la más importante a la menos importante. A eso nos referimos con un orden jerárquico, ¿vale? Lo repito, ordenar las normas de la más importante a la menos importante. Les hago la observación que hablar de nuestro derecho constitucional mexicano, hablar de nuestras normas jurídicas, es hablar de dos tipos de normas, normas generalizadas y normas individualizadas. Primero les explico las normas generalizadas. Las normas generalizadas son aquellas que se aplican para toda la sociedad, ¿vale? Esas son las normas generalizadas, se tienen que aplicar a todos. Todos tenemos que respetar y cumplir con esas normas jurídicas generalizadas, ¿vale? Así sean mujeres, así sean hombres, así sean nacionales, así sean extranjeros, tenemos que respetar las normas jurídicas generalizadas, obviamente. Ahora, las normas individualizadas. Las normas individualizadas son aquellas que deben respetar o seguir solo ciertas personas, no todas. Solo algunas personas van a respetar esas normas jurídicas individualizadas, ¿vale? Más adelante les voy a decir cuáles son, pero antes de ello, debo indicar primeramente cuáles son, obviamente, las normas jurídicas generalizadas. Recuerden que las ordenamos desde un punto de vista jerárquico. En ese orden de ideas, la primera norma jurídica generalizada que podemos encontrar es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente en su artículo 3 y su artículo 25. ¿Sale? Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si no mal recuerdo, la vamos a abordar de manera muy detallada en su semana número 3, podemos encontrar también los tratados internacionales. Los tratados internacionales también es una norma jurídica individualizada. De hecho, ya también revisé su material en plataforma y solo vamos a abordar un tratado internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a abordar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos en todo lo que se relacione a, obviamente, la educación. Además de los tratados internacionales, otra norma jurídica individualizada que podemos encontrar son leyes federales, y me viene a la mente una ley federal que vamos a estudiar con ustedes, si no mal recuerdo, en la semana número 4, que es la Ley General de Educación. Además de leyes federales, también podemos encontrar otras normas jurídicas generalizadas, como en este caso pueden ser decretos, además también podemos encontrar reglamentos, además también podemos encontrar acuerdos e incluso podemos encontrar disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas se aplican, por ejemplo, a los maestros, ¿no? Cuando un ejemplo de una norma administrativa son los calendarios que se deben respetar, ¿no? Que en tal fecha deben entregar planeación, que en tal fecha se deben aplicar exámenes, que en tal fecha va a haber un consejo técnico. No sé si ustedes tengan conocimiento de lo que es un consejo técnico, pero son los días en los cuales, por ejemplo, los estudiantes no se presentan a la casa, tienen que llegar a ciertos acuerdos. Pero bueno, si no hay duda a lo que comento, que lo vuelvo a comentar, la costumbre, discúlpenme. Obviamente no hay pues alguna persona que esté conectada conmigo, pero en su momento sí nos conectaremos a clase y ahí si tienen alguna duda, pues con mucho gusto yo se la resuelvo. Les aclaro que pues no es la primera vez que imparto cátedra, he tenido la oportunidad y es una actividad que me ha gustado bastante, con la que de verdad me siento identificado y les comento que así como he tenido varios alumnos de Derecho, también he tenido varios alumnos pedagogos a los que en algún momento me he permitido incluso darles consejos de cómo tratar a nuestros alumnos e incluso de cómo mejorar nuestras clases. Pero bueno, vamos a continuar. Además de las normas generalizadas, podemos encontrar también las normas individualizadas. Recuerden que las normas individualizadas son aquellas normas que solo ciertas personas deben seguir. ¿Qué normas individualizadas podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, lo que son los contratos, ¿vale? Los contratos es una norma individualizada. ¿Quién va a cumplir con ese contrato? Pues solo las partes en el contrato. Un ejemplo, maestros que pertenecen a un sindicato.
¿Quién va a cumplir ese contrato de maestros que pertenecen a un sindicato? Los maestros que pertenecen a ese sindicato y su patrón, que en este caso tendrá que ser la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La famosa SEP. Ese es un ejemplo de una norma jurídica individualizada. Tienen que cumplir con ese contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo. Además, convenios. Los convenios también tienen que respetarlos las partes. Además de los convenios, podemos encontrar sentencias. La sentencia que dicta un tribunal tiene que ser acatada, ¿vale? Y además de las sentencias, otra norma jurídica individualizada. La última norma jurídica individualizada que de hecho podemos encontrar son las resoluciones administrativas. Pero bueno, si no hay alguna situación que comentar, vamos a continuar. Otra situación que debemos comentar en este momento, estimados alumnos de la carrera de pedagogía, es la legislación educativa nuevamente. Les hago la observación que la legislación educativa del Estado mexicano se encuentra constituida por leyes constitucionales reglamentarias. Estas leyes constitucionales reglamentarias van a servir para determinar las finalidades, funciones y normas a las que deben sujetarse todas las instituciones escolares y educativas en general, así como las personas que intervienen en las problemáticas y asuntos de la educación sistemática. ¿Qué personas, estimados alumnos, van a intervenir en estas problemáticas y asuntos de la educación sistemática? Yo considero que las principales personas que van a intervenir en estas problemáticas son los maestros. Pero bueno, además de los maestros, otras personas que podemos encontrar, pues son los directivos, ¿no? La gente que está al frente de una dirección, por ejemplo, o la gente que incluso está al frente de un sindicato. Pero bueno, vamos a continuar. Además de lo que les mencioné hace algunos momentos, es importante comentarles qué es legislar, qué significa el término legislar. Desde mi punto de vista, de manera muy simple, de manera muy sencilla, el término legislar se refiere a crear, hacer las leyes, ¿vale? O crear o hacer las normas jurídicas. Pero bueno, de igual manera, les comento que el término legislar consiste en hacer, dar o establecer leyes. Y de esta forma o de esta manera se deriva la noción o concepto de legislación educativa, entendiendo a esta, es decir, a la legislación educativa como el conjunto de disposiciones legales dictadas por autoridades del Estado, caso específico de México, representado por el Poder Legislativo Federal, la Secretaría de Educación Pública y los estados de la República, quienes acuerdan las resoluciones en atención a las necesidades y requerimientos para cumplir con las demandas de la población en materia educativa. Vamos a retomar lo que les acabo de comentar. A ver, la legislación educativa, estimados estudiantes, tal y como lo escucharon hace unos momentos, bueno, pues se refiere a crear las normas jurídicas en materia educativa. Ahora, en México, ¿quién crea esas normas jurídicas en materia educativa? En México las crea el Poder Legislativo Federal. El Poder Legislativo Federal se compone por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ahora, aquí en la información que yo les comento, nos hablan también de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública puede influir de qué manera, aconsejando a los legisladores, ¿no? Puede hacer un derecho a la voz, pero no al voto, porque finalmente quien crea la ley es el diputado y el senador. La Secretaría de Educación Pública únicamente funge como un consejero, o sea, tiene voz, pero finalmente no tiene voto. Puede influir en cuanto a los senadores, en cuanto a los diputados, pero en cuanto a la voz, no en cuanto al voto, ¿vale? Ahora, otra situación que debemos comentar es que la legislación educativa se va a crear de acuerdo a las necesidades de la sociedad. De acuerdo a las necesidades que va teniendo la sociedad, es como se va creando la legislación educativa. Les hablaba hace algunos minutos de 100 años atrás, ¿no? Hace 100 años, estimados estudiantes, pues cuál era la necesidad, vencer el analfabetismo, era otra la necesidad que tenemos hoy en día, ¿no? Hace 100 años, pues obviamente que se logró combatir a ese alto índice de analfabetismo con la repartición de textos gratuitos. Esto se le ocurrió
a una persona muy brillante en nuestro país, ¿no? Que es José Vasconcelos. Esto, permítame un momento, por favor.
Discúlpenme por la interrupción, estimados alumnos. Lo que pasa es que me estaba saliendo sangre y bueno, ya lo controlé. Voy a reponerles obviamente el tiempo, pero bueno, vamos parte por parte. Estábamos hablando, si no mal recuerdo, pues de que finalmente la finalidad de la legislación educativa es la de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sale? Y además de resolver problemas que tiene la sociedad. Yo considero, estimadas compañeras, estimados compañeros de la carrera de pedagogía, pues que nuestro país, después de la Revolución Mexicana, se equivocó en apostarle al sindicalismo, ¿no? Fíjense, es algo que siempre digo en clase, la Revolución Mexicana fue una revolución que precedió a muchas revoluciones, ¿no? Pero las más importantes revoluciones que precedió nuestra Revolución Mexicana de 1917 fue a la Revolución Rusa y a la Revolución China. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta, pues que nuestro país no es una potencia, y Rusia y China sí son una potencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en México, en lugar de apostarle a otro ámbito tan importante como la educación, se la apostó al sindicalismo, se la apostó a los partidos políticos, y es algo pues, que lamentablemente no nos ha permitido avanzar. Los chinos y los rusos le apostaron ambos a la tecnología y a la educación, y hoy en día son una potencia. Entonces México, sin duda alguna, pues yo considero que está a tiempo de apostarle a algo más importante a largo plazo, porque no va a ser a corto plazo, que es la educación. Pero bueno, vamos a continuar con esta materia que es legislación educativa. Otra situación que debo comentarles es que la legislación educativa va a expresar la manera en que los poderes públicos van a coincidir su participación y responsabilidad en el proceso educativo, en general y particularmente en las acciones sistematizadas de dicho proceso mediante los sistemas públicos y privados de la enseñanza. Esto es importante, recuerden que la legislación educativa, o más bien la educación en México, estimados alumnos, no solo es pública, sino que también es privada. Tan es así que, pues por eso estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Porque estamos trabajando en una institución de educación privada. Pero bueno, vamos a continuar. Si no hay duda, que lo vuelvo a repetir, pues no hay posibilidad de que yo les atienda en ese momento una duda, sino que lo haremos a través de nuestras clases en línea. Continuando con nuestra clase, además de la legislación educativa, otro tema importante que debemos abordar es la política educativa. ¿Qué es lo que podemos comentar respecto a la política educativa? Bueno, antes de nada, quiero comentarles que para comprender qué son las políticas educativas, debemos comenzar por la definición de una política pública, ¿sale? Posterior a eso, pues ya podemos nosotros señalar qué es una política educativa, ¿no? Entonces, recuérdenlo, para precisar qué es una política educativa, antes de eso debemos señalar qué es una política pública. La política pública la podemos entender como una decisión de una autoridad legítima adoptada en la área de su competencia conforme a los procedimientos establecidos y vinculante para los ciudadanos bajo el imperio de esa autoridad y que se expresa en forma de leyes, decretos, actos administrativos y similares. Bueno, antes de continuar, una palabra que a lo mejor no comprendemos es vinculante. ¿Qué significa esto de vinculante? Esto de vinculante se refiere a que es obligatorio, ¿vale? Recuérdenlo, cuando hablamos de la palabra vinculante nos referimos realmente a la palabra obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Una política pública es obligatoria, ¿vale? No es a capricho, se tiene que cumplir. Tan es así que hoy en día, pues estamos llevando a cabo varias políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es la política pública de esta famosa cuarta transformación que nos está tocando vivir a todos? Es la austeridad, ¿no? La austeridad republicana. Además de la austeridad republicana, ¿qué otra política pública ha llevado a cabo el presidente Obrador? La política de la anticorrupción, supuestamente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Es importante también comentarles que la creación
o la elaboración de políticas públicas se debe realizar en cada una de las esferas que componen a la sociedad. Recuerden, esta idea me parece importante y se las comento una vez más. Recuerden que la creación o la elaboración de políticas públicas se debe realizar en cada una de las esferas que componen a la sociedad. ¿Cuáles son las esferas que componen a la sociedad? La economía, la salud, el transporte, el medio ambiente, y obviamente una de esas esferas que componen a la sociedad mexicana es la educación. Ahora, estas esferas deben responder a un problema, a una necesidad, y por medio de estas acciones o estrategias se va a buscar cumplir con las necesidades de un sector específico. Entonces, de acuerdo a lo que les estoy comentando, recuerden que las políticas públicas tienen un origen. ¿En dónde se originan las políticas públicas? Se originan en un problema de la sociedad. En ese orden de ideas, ¿cuál es la finalidad de una política pública? La finalidad de una política pública es resolver un problema de la sociedad. Así de fácil. Lo volvemos a comentar. ¿Cuál es el origen o la razón de ser de una política pública? Un problema social. Ahora, les decía que la finalidad de una política pública, estimados estudiantes, es resolver problemas de la sociedad, obviamente. Vamos a continuar y les comento de igual manera que la educación se ha convertido en una de las principales esferas y con mayor demanda por parte de la sociedad, siendo el Estado mexicano obviamente, quien debe atender de manera primordial la creación de políticas educativas que garanticen el acceso a la educación de calidad y que además permitan se obtenga un óptimo nivel de bienestar. Fíjense, hoy en día una esfera con alta demanda, como lo dije hace rato, es la educación, sin duda alguna. Tan es así que si ustedes se han dado cuenta, bueno, al menos yo me he dado cuenta como docente, que una carrera que ha crecido bastante es precisamente la carrera de pedagogía. Es la carrera con más alumnos en varias instituciones, no es que en todas hoy en día es pedagogía. ¿Por qué? Porque sí existe una alta demanda en cuanto a la carrera. Y esto se debe a que es una esfera, como lo escucharon hace un rato, pues muy demandada hoy en día, ¿vale? Además de eso, recuerden que la demanda de esta esfera se va a resolver a través de políticas públicas en materia de educación, es decir, de políticas educativas, ¿vale? Ahora, otra situación que debo comentarles, estimados alumnos y alumnas de la carrera de pedagogía, es que para elaborar una política pública, ya sea educativa o de cualquier otra esfera de la sociedad, existen 5 pasos, ¿sale? Estos 5 pasos deben ser considerados para la elaboración de políticas que resuelvan problemas, sean coherentes y concretas. Entonces recuerden, para la elaboración de una política educativa o una política pública en cualquier sector o esfera, debemos seguir 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos que debemos seguir para la elaboración de políticas públicas? El primer paso es la identificación de un problema. Ese es el primer paso que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo una política educativa o una política pública. Debes identificar el problema, ¿vale? ¿Qué problema podemos identificar hoy en día en la educación? Es que es deficiente desde mi punto de vista, ¿no? Que no acceden todas las personas a la educación, no a todos los niveles, ¿verdad? Además de ese paso, el siguiente paso es la formación de políticas. El tercer paso le vamos a llamar modificación de políticas. El cuarto paso, la implementación de la política. Y el quinto paso, la evaluación de la política. El primer paso es importante, los demás también. Les comento que el quinto paso, desde mi punto de vista, también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la evaluación nos vamos a dar cuenta si la política pública está funcionando o no está funcionando. Esa es la verdad. Si en la evaluación nos damos cuenta que la política pública no funciona, pues obviamente que debemos cambiarla, ¿no? Y si está funcionando esa política pública de acuerdo a la evaluación, pues debemos dejar las cosas como están. Ahora, otra situación que debemos comentarles es que la política educativa es la teoría y la práctica del Estado en el campo de la educación pública. Pues esta
va a determinar la actuación del Estado con el objeto de preparar la educación a las nuevas generaciones para el uso de los bienes culturales de la humanidad y para promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva del pueblo, según las leyes, instituciones, aspiraciones o ideales históricos de la nación. Si ustedes se dan cuenta, la política educativa no es a corto plazo, la política educativa es a largo plazo. Entonces, desde mi punto de vista, las administraciones de los presidentes de la República deberían darle continuidad a ciertos proyectos, porque si no, jamás vamos a ver resultados. ¿Vale? Esa es mi humilde opinión. Deben darle continuidad los presidentes de la República a los proyectos para que tengamos resultados a largo plazo, porque si hay cambio tras cambio, pues obviamente que no veremos resultados. Esto es a largo plazo. Estamos hablando de varias generaciones de estudiantes desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a continuar. Además de lo que he estado comentando, otra situación que debo comentarles en este momento es que la política educativa es un conjunto de leyes, ¿sale? Recuerden, la política educativa es un conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un país y que además van a fijar los objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Entonces, básicamente, ¿qué es una política educativa? Lo volvemos a comentar, es un conjunto de normas, ¿sale? Que son leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que van a conformar la doctrina pedagógica de un país y que van a fijar los objetivos de la misma. ¿A qué se refiere la doctrina pedagógica de un país? La doctrina pedagógica de un país, desde mi punto de vista, estimados alumnos, estimadas alumnas, se refieren a las ideas, a los paradigmas, ¿sale? A las teorías que se tienen obviamente sobre la pedagogía. En este orden de ideas, nos podemos dar cuenta si una doctrina pedagógica es obsoleta o si una doctrina pedagógica sí funciona realmente. Pero bueno, además de lo que he comentado, les hago la observación que en nuestro país, es decir, en México, son muchos los factores e influencias que intervienen en la elaboración de políticas educativas. Además de que deben responder, como lo decíamos hace algunos minutos, a problemáticas específicas, como el financiamiento, la cobertura, la evaluación, la calidad, la gestión, el aprendizaje y la docencia. Fíjense, se deben tomar en cuenta bastantes factores en México para la elaboración de políticas educativas, pero sin duda alguna se deben tomar en cuenta además los siguientes factores para elaborar una política educativa. El primero es el financiamiento. ¿A qué se refiere el financiamiento? Al dinero suficiente para esa política pública, ¿verdad? Al presupuesto que se le va a destinar en materia de educación. Además de el presupuesto, el financiamiento, la cobertura, es decir, a quién va a llegar esa política pública, ¿no? ¿A qué sector de la población va a llegar esa política pública? Además de la cobertura, la evaluación, ¿vale? La evaluación se refiere, estimados alumnos, a básicamente determinar cuál es el grado de conocimientos que tienen los alumnos dependiendo del nivel, ¿no? Puede ser una evaluación a nivel preescolar, una evaluación a nivel básico, ¿no? Puede ser también a nivel medio superior e incluso puede ser una evaluación a nivel superior. Pero bueno, continuando con esto, otro aspecto que se debe tomar en cuenta para una política evaluativa es la calidad, es decir, la calidad de la educación, ¿vale? Además de la calidad, la gestión con la que se va a llevar a cabo esa política educativa. Además, también se deben tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, que es el aprendizaje y la docencia. Además de lo que les estoy comentando, estimados alumnos de la carrera de pedagogía, otra situación que debo comentarles es que las normas y los lineamientos que se deben considerar de manera obligatoria al momento de elaborar una política educativa son los que establece el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a comentar una vez más esta idea porque es muy importante.
¿sale? Les decía que las normas y los lineamientos que se deben considerar de manera obligatoria al momento de elaborar una política educativa son los que señalan el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales nombran y describen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el responsable de impartirla y de garantizarla es el Estado mexicano. Además de eso, otra situación que debemos comentar, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, es que la educación debe cumplir con ciertas características. Estas características, por cierto, de donde se desprenden del propio artículo 3º constitucional que mencioné con antelación. Entonces, se los voy a comentar una vez más. Les decía que la educación debe cumplir con ciertas características. Estas características, ¿de dónde se desprenden? Del propio artículo 3º constitucional. Las características son que la educación debe ser obligatoria, debe ser universal, debe ser inclusiva, debe ser pública, debe ser gratuita, debe ser de excelencia y debe ser laica. Vamos a explicar algunas de esas características. Primero, debe ser obligatoria. ¿Qué implica esa obligatoriedad? Que todos estamos forzados, todos estamos constreñidos a recibir educación. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel medio superior, ¿vale? Es decir, hasta el nivel bachillerato, ¿no? Además de esa obligatoriedad, otra característica es que la educación es universal. ¿A qué se refiere esta educación universal? Que es para todos y todas, ¿vale? No hay distinción de género ni de nada, ¿no? Anteriormente, ustedes recordarán en épocas de antaño, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, no me lo tomen a mal, pero las mujeres pues no recibían educación. Es más, hace algunos siglos los hombres tampoco recibían educación cierta. Solo la gente que tenía bastantes recursos era la que tenía acceso a la lectura, a la educación. Pero bueno, otra característica es que la educación debe ser inclusiva. ¿A qué se refiere esta inclusividad? A que no debe haber discriminación en la educación, ¿vale? Tan es así que yo he escuchado de especialidades y las cuales es de reconocer, ¿no? Educación especial, por ejemplo. A mí se me hace una función muy noble la educación especial, porque eso es un ejemplo de que la educación sí trata de ser inclusiva, ¿no? Lamentablemente, en México no siempre se lleva a cabo esto de manera adecuada. Y les voy a decir por qué. Porque todavía tenemos una idiosincrasia, desde mi punto de vista, retrógrada. En México, en lugar de ser nosotros inclusivos, pues somos irrespetuosos. ¿Qué hacemos con las personas de capacidades diferentes? Las discriminamos, les hacemos bullying. Entonces, desde mi punto de vista, la inclusión empieza con nosotros, porque la ley lo puede establecer, pueden establecerse especialidades, pero esto, desde mi punto de vista, debe empezar con nosotros mismos como ciudadanos, no discriminando, sino que en verdad incluyendo a todas las personas. Pero bueno, además de que la educación debe ser inclusiva, recuerden que la educación debe ser pública, ¿vale? ¿A qué se refiere esto de que la educación debe ser pública? Cuando decimos que la educación es pública, o quiere decir que la educación debe estar a cargo del Estado. A eso se refiere la educación pública, ¿sale? Lo vuelvo a repetir, que la educación debe estar a cargo del Estado. Además de que la educación debe ser pública, otra característica es que debe ser gratuita, ¿vale? Es decir, no deben cobrarnos absolutamente nada. Ustedes se preguntarán, bueno, y yo que estoy en una escuela privada, ¿por qué me están cobrando? Ah, bueno, pues porque tu educación no es pública, tu educación es privada, tu educación está concesionada, es decir, hay un particular, que en este caso es Universidad Grupo ICIMA, que tiene esa concesión, que tiene esa autorización para prestar el servicio de educación. Pero bueno, además de que la educación debe ser gratuita, otra característica es que debe ser de excelencia. Fíjense, ¿qué implica esto de que la educación debe ser de excelencia? Bueno, esto me lo dijo un alumno que precisamente es pedagogo. Él decía, y comparto su punto de vista, que la educación de excelencia implica que los maestros, los docentes, debemos abordar todo el plan de estudio. Esa es la finalidad. Debemos abordar de manera precisa todo el plan de estudios. Esa es la educación de excelencia. Pero bueno, además
de que la educación debe ser de excelencia, la educación también debe ser laica. ¿Qué implica esto de que la educación debe ser laica? Como lo dije hace unos minutos, la educación no se debe relacionar con la religión. No tiene que ver nada la educación y la religión, si ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes. Además de lo que les estoy comentando, otra situación que debemos tomar, además de lo que establece el artículo 3º constitucional, se deben tomar en cuenta otras leyes reglamentarias y otros lineamientos establecidos en el plan de acción de desarrollo, ¿sale? Más adelante vamos a abordar ese plan de acción de desarrollo. Pero bueno, vamos parte por parte. ¿Qué otra situación debo comentarles? Bueno, otra situación que debemos comentarles, estimados alumnos, es que las problemáticas de más se deben atender en México por medio de la Secretaría de Educación Pública. Esta secretaría, de igual manera les comento, que será la responsable de cumplir con las exigencias, de cumplir con las demandas en materia de educación, ya que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y que además se rige por lo dispuesto en el artículo 3º constitucional y además se rige por otras disposiciones legales en materia de educación. Otra situación muy importante que debemos comentar, estimados estudiantes, es que existen 11 áreas específicas, existen 11 áreas de oportunidad que atiende la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuáles son esas 11 áreas que atiende la Secretaría de Educación Pública con relación a la política educativa en México, la política educativa de la famosa Cuarta Transformación? Esas 11 áreas, las voy a mencionar, son las siguientes. La primera es el derecho a la educación. Esa es la primera área que le compete, que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública. ¿Sale? El derecho a la educación. Además del derecho a la educación, podemos encontrar la nueva escuela mexicana, que si no mal recuerdo lo vamos a abordar en las semanas 6 y 7. Sale la nueva escuela mexicana. Además de la nueva escuela mexicana, la tercera área que podemos encontrar y le compete a la Secretaría de Educación Pública Federal es el Sistema Educativo Nacional. Además del Sistema Educativo Nacional, la cuarta área que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública Federal es la evaluación de los maestros y maestras. ¿Sale? Evaluar a los maestros y maestras es una competencia exclusiva de la Secretaría de Educación Pública Federal. Además de la evaluación de maestros y maestras, otra área que le compete o le corresponde a la Secretaría de Educación Pública son los planes educativos, ¿vale? Además de los planes educativos, otra área que le va a corresponder a la Secretaría de Educación Pública es la mejora continua de la educación, ¿vale? Además de la mejora continua de la educación, otra área que le va a corresponder a la Secretaría de Educación Pública Federal, estimados alumnos, es el federalismo educativo. Además del federalismo educativo, otra área que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública Federal es el financiamiento, el presupuesto de la educación. ¿Sale? Le corresponde al secretario de Educación Pública Federal, por medio del presidente de la República, pedir el presupuesto en materia de educación. Ese presupuesto, por cierto, si alguien lo sabe, bueno, pues en ese momento lo comento, ese presupuesto es anual. O sea, cada año se revisa ese presupuesto y es autorizado por la Cámara de Diputados. Además de esa área, otra área muy importante que podemos encontrar en materia de la Secretaría de Educación Pública Federal es la correspondencia social en el proceso educativo. ¿Sale? Les comento una vez más. Otra área que le compete o le corresponde a la Secretaría de Educación Pública Federal es, estimados estudiantes, la correspondencia social en el proceso educativo. Además de esa área, otra área que le va a corresponder a la Secretaría de Educación Pública es la validez de estudios y certificación de conocimiento, ¿vale? Lo que conocemos popularmente como el famoso REBOE, ¿no?
el reconocimiento de validez oficial, ¿quién lo otorga? La Secretaría de Educación Pública Federal. Es más, ¿quién le da validez a los estudios que nosotros hacemos en licenciatura? La propia Secretaría de Educación Pública Federal. ¿Cómo le da validez la Secretaría de Educación Pública a nuestros estudios? A través de nuestra patente, a través de nuestra licencia que nos va a permitir ejercer nuestra profesión. Y esa licencia nosotros le conocemos como cédula profesional. Pero bueno, además de esa área, les comento que podemos encontrar otra área de estudio, otra área que le compete, estimados estudiantes, a la Secretaría de Educación Pública Federal, es la educación impartida por particulares, es decir, la educación privada. ¿Sale? Quien la autoriza, la concesión, quien le da permiso para que se imparta la educación de manera privada a particulares, pues es obviamente la Secretaría de Educación Pública. Si no hay autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal para impartir clases de manera privada, pues obviamente que no se puede, ¿vale? Pero bueno, si no hay duda, y ya saben, no les puedo atender las dudas por este medio, sino que lo haremos en clase. Vamos a continuar. El último tema que se debe abordar, estimados compañeros, estimadas compañeras de la carrera de Pedagogía, en esta semana número 1, es el Plan Nacional de Desarrollo. Sale el famoso PND, Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sale? Vamos a empezar explicando qué es ese Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento. Es un documento, estimados compañeros, en el que el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, a través de consultas públicas, va a explicar cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio. Lo comentamos una vez más, les decía que el último tema que vamos a abordar en esta primera videocápsula con ustedes es el Plan Nacional de Desarrollo, el famoso PND. Este Plan Nacional de Desarrollo, les decía que es un documento. Es un documento en el que el gobierno de México, a través de consultas públicas, va a explicar cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio. Es decir, este Plan Nacional de Desarrollo es sexenal. ¿Cuándo comenzó este Plan Nacional de Desarrollo? 2019 y terminará en el año del 2024, cuando acabe el gobierno o el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, otra situación que es importante, a mí me parece muy interesante, aunado a que la materia se llama legislación educativa, es el fundamento legal de este Plan Nacional de Desarrollo. El fundamento legal de este PND o Plan Nacional de Desarrollo es el artículo 25, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese precepto legal, es decir, ese artículo 25, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de nuestra nación y el crecimiento económico. A ver, lo voy a comentar una vez más, estimados alumnos de la carrera de Pedagogía, discúlpenme, se los comento una vez más. Recuerden que estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo y en este momento lo que yo estaba haciendo es explicarles, o comentarles más bien, cuál es el fundamento legal del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que el fundamento legal del Plan Nacional de Desarrollo es el artículo 25, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera les dije que ese precepto legal establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que se fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En pocas palabras, ¿qué es lo que establece el artículo 25 constitucional? Establece que la rectoría del país, la rectoría de la nación, le corresponde precisamente al Estado mexicano. ¿Sale? Recuerden, eso establece el artículo 25 en pocas palabras.
la rectoría de la nación, el desarrollo de la nación le corresponde al Estado mexicano, es decir, al gobierno, ¿vale? Ahora, otro artículo, otro precepto legal que debemos abordar es el siguiente artículo, es decir, el artículo 26. El artículo 26 de nuestra Carta Magna, es decir, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad en el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política y social y cultural de la nación. Para lo cual habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Entonces, en términos muy precisos, ¿cuál es el fundamento legal del Plan Nacional de Desarrollo? Artículo 25 y artículo 26, pero de manera más concreta, el fundamento legal del PND, es decir, del Plan Nacional de Desarrollo, es precisamente el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que ese precepto legal, es decir, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para lo cual habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Entonces, en ese orden de ideas, además de respetar las leyes, además de respetar las normas jurídicas, la Administración Pública Federal, como un ejemplo lo puedo mencionar en este momento, es la Secretaría de Educación Pública Federal, se deben sujetar a lo que disponga también el PND, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía. Otra situación, estimados estudiantes, que debo comentarles para terminar con nuestra sesión de hoy y que les hable rapidísimo de la actividad que van a realizar, es que la ley de planeación en sus artículos 4 y 5 establece que es responsabilidad del Ejecutivo Federal, es decir, es responsabilidad del presidente de la República conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la sociedad y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Lo comento una vez más, de acuerdo a lo que escucharon ustedes, bueno, pues, ¿a quién le corresponde entonces elaborar el famoso PND? ¿A qué autoridad le corresponde desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo? Obviamente al presidente de la República, es decir, al titular del Ejecutivo Federal. Les comento una vez más, les decía que los artículos 4 y 5 de la Ley de Planeación establecen que es responsabilidad del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República, conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la sociedad y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Les hago la observación, pues que en la unidad 2 o en la semana 2 seguiremos abordando ese Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora desde un punto de vista más específico. Vamos a hablar del Plan Sectorial de Educación, que es lo que nos corresponde estudiar en esa materia de legislación educativa. Antes de finalizar nuestra sesión, quiero precisar, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía, que la única actividad con la que van a trabajar en esta semana es un foro de discusión. Por ello es muy importante que respeten de manera cabal las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla es que debe responder de manera objetiva a la pregunta planteada. Esa es la primera regla. Responder de manera objetiva a la pregunta planteada. ¿Cuál es la segunda regla? Que debe retroalimentar la participación de por lo menos un compañero. ¿Y cuál es la tercera y última regla? Que deberá retroalimentar la participación de otro de tus compañeros. Entonces, lo vuelvo a comentar, es importante que respetes las reglas para participar en el foro de discusión, que de hecho es la única actividad
con la que vas a trabajar en tu semana número 1. Entonces, en ese orden de ideas, te comento, estimado estudiante, que deberá respetar las siguientes reglas. 1, debes contestar de manera objetiva la pregunta que se te plantea. 2, debes retroalimentar la participación de por lo menos 2 de tus compañeros. Te lo voy a explicar de otra manera. Si únicamente respondes a la pregunta planteada, tu calificación será de 6 o tal vez menos, dependiendo de la calidad de tu respuesta. Si contestas la pregunta de manera objetiva y retroalimentas por lo menos la participación de otros de tus compañeros, será de 8 tu calificación. Y si respetas cabalmente las indicaciones que se te están dando, es decir, que respondas de manera objetiva a la pregunta planteada y que retroalimentes la participación de por lo menos 2 de tus compañeros, entonces tu calificación ahora sí será de 10. Entonces a eso es a lo que quería llegar, a que debes respetar cabalmente las reglas para que tu calificación sea la óptima. Te comento que yo sí me tomo la molestia de revisar cada una de tus participaciones y en ese orden de ideas será tu calificación. Pero bueno, para finalizar con nuestra sesión, hay que precisar cuál es la pregunta que vas a contestar. Es una pregunta un tanto larga, ¿sale? La pregunta a la cual le vas a dar contestación es la siguiente. ¿Consideras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vela por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, planifica, conduce, coordina y orienta la economía, regula y fomenta las actividades económicas y organiza un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación? Y tú te das cuenta, estimado alumno, pues es lo que acabamos de comentar hace rato, ¿verdad? Eso que acabamos de mencionar está establecido tanto en el artículo 25 como en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, yo que ustedes contestaban, sí, claro que sí, y tal y como lo observamos en la videocápsula, pues obviamente esto tiene su fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, mi respuesta es afirmativa. Pero bueno, vamos a comentar una vez más la pregunta para finalizar nuestra videocápsula del día de hoy. Recuerde que la pregunta es la siguiente. ¿Consideras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vela por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero? ¿Planifica, conduce, coordina y orienta la economía? ¿Regula y fomenta las actividades económicas? ¿Y organiza un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación? Les decía, yo que ustedes contestaban, sí, claro que sí, tan es así que tiene su fundamento en el artículo 25 y el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando nacimiento al famoso PND, al Plan Nacional de Desarrollo. Por mi parte es cuanto, estimados alumnos. Espero que sea de su agrado esta videocápsula que con mucho gusto preparo para ustedes. Y bueno, cualquier duda que surja, recuerden que para eso tendremos una clase a la semana en línea en la cual atenderemos todas sus dudas. Les agradezco de antemano por la atención brindada y bueno, pues no me queda más que restarle buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del momento en el cual ustedes vean esta videocápsula. Muchas gracias por su atención.